Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Un tema de actualidad internacional. Vamos a agotar hoy con unos de los preferidos invitados en este programa por su calidad, por sus juicios que tienen un aval no solo político, sino jurídico, un intelectual de fuste, periodista, pero además de eso abogado, y que se graduó en política internacional. A nivel internacional. Estamos hablando del doctor Cristino del Castillo, que en otras veces ha tenido unos programas prodigiosos con mucho acierto y con mucha profundidad y precisión del futuro. En esta ocasión el tema que vamos a agotar es la guerra de Afganistán, su origen, su desarrollo histórico y también las causas y consecuencias del desarrollo de la misma, que termina con una salida, vamos a decir, con una derrota del gobierno y de la Fuerza Armada más extraordinaria, que es los Estados Unidos. Entonces es un tema que se agota y se trata, pero es difícil, es un tema complejo que requiere conocimiento de causa y profundidad del mismo. Y esa es la especialidad del doctor del Castillo. Le vamos a pedir a él que nos defina geopolíticamente qué representa Afganistán, que demanda tanto interés internacional que incluso tiene incidencia fronteriza, tiene riquezas naturales, no tiene agua a su alrededor, o sea, no tiene mares, no tiene salida al mar, en eso coincide con Bolivia, pero es un territorio inmenso. Entonces, ¿qué da razón a esa guerra? ¿Qué da razón también a que anteriormente Rusia interviniese y tuviese enfrentamiento con los núcleos que incluso se habla que impulsó el propio Estados Unidos? Que usted nos dé una introducción alrededor de ese tema, de las causas que dieron la característica de Afganistán y el porqué de estos acontecimientos. Afganistán no es un país con grandes riquezas naturales, a pesar de que hay algunos yacimientos minerales importantes, como el caso, por ejemplo, del litio, tiene tierras raras. Son varios y alcanza billones y billones de dólares. Sí, pero el litio tiene también hierro, tiene Cooper, no sé lo que es, o sea, una serie, como usted dice, una serie de tierras raras. Tiene yacimientos importantes, pero eso no es lo que ha concitado realmente el interés de las grandes potencias. Es uno de los países más pobres del mundo. La pobreza allí sobrepasa el 46% y el 30% de la población afgana pasa hambre. Es un país con mucha pobreza y además de eso con un territorio sumamente árido. Una gran parte de su territorio es un territorio árido. Sin embargo, tiene una posición geográfica importante desde el punto de vista geoestratégico. Porque está ubicado ese país en una zona que se puede decir que es una zona intermedia, separa intereses, históricamente ha separado intereses de las grandes potencias. Por ejemplo, cuando
Gran Bretaña era el centro del ordenamiento mundial. Se afianzó como tal después de la guerra napoleónica, con la batalla de Waterloo, que ganó Gran Bretaña. Tenía a India como su colonia modelo, como la gran estrella de su posesión. Oye, un territorio rico vasto, también y grande. grandísimo, y además de eso superpoblado. Exacto. Era una colonia importante, pero el territorio de India llegaba mientras Gran Bretaña estuvo ejerciendo ahí su dominio hasta la frontera de Afganistán, porque acuérdese que Pakistán es una separación del territorio de India. Karachi, yo pasé por Karachi, que ya incluso ni siquiera de la India es. Entonces llegaba hasta el territorio de India, llegaba hasta Afganistán. Y Afganistán entonces estaba entre India y las repúblicas de Asia Central, que han sido tradicionalmente una zona de influencia de Rusia. Estoy hablando de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Creo que se me queda otra ahí que no recuerdo. Sí, son unas 5 o 6 repúblicas del Asia Central. Siempre han estado bajo la influencia de Rusia. Pero también tiene frontera con China parcialmente. Claro, ¿verdad? Claro. Pero o sea, en aquel entonces China no, yo estoy hablando de aquellos tiempos, todavía China no era un factor ahí, aunque también tenía su peso, lo mismo que Irán, porque Afganistán siempre tuvo una situación de inestabilidad política, algo parecido a lo de Haití, porque es un país en donde siempre ha habido muchos clanes que se han disputado el control de ese territorio. Y entonces ahí se meten, coyunturalmente siempre se metían los persas son los iraníes. Y eso hacía de Afganistán un territorio de mucha inestabilidad política, además de la influencia de Rusia desde esa zona de Asia Central. Recuerde que Rusia siempre fue un jugador político importante, siempre ha tenido ese rango de jugador de la geopolítica mundial. Y en aquel entonces, recuerde que Lenin hablaba de la cárcel de los pueblos, definía a Rusia como la cárcel de los pueblos, por la influencia que tenía en todo ese vasto territorio. Y bueno, siempre Gran Bretaña tenía esa inquietud, porque de la única forma que se le podía debilitar su poderío ahí en esa zona, en esa colonia, era a través de esa zona, que Rusia se expandiera, tratara de extender su influencia a través del territorio de Afganistán para desestabilizar India. Fue siempre una inquietud, porque los rusos siempre estuvieron buscando una salida al Índico. Y entonces eso empujó en varias oportunidades a Gran Bretaña a invadir Afganistán en 3 ocasiones. Primero en 1839, 38, 39, después en el 78, 1878 y finalmente en el 1915. Esas fueron esfuerzos que estaban precisamente dirigidos a contener la influencia rusa, mantener en raya a los rusos. Entonces, Afganistán era una especie como de estado tapón entre esas dos grandes potencias que mantenían un pulseo permanente. Entonces, esas mismas razones, posteriormente, bueno, cuando se fundó la Unión Soviética, esas repúblicas de Asia Central, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, se convirtieron en repúblicas de la Unión Soviética. La Unión Soviética tomó forma de Estado federado y tenía dentro de su seno una federación que era Rusia, pero también estaba compuesta por unas 15 repúblicas, y entre esas 15 repúblicas estaban las de Asia Central. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exactamente. Eso lo que hizo fue que consolidó el dominio que tenía Rusia en esa zona. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahí en Afganistán siempre hubo una especie como de principado, era una monarquía que dominaba una familia.
una especie como de familia real históricamente. Y eso se vino abajo en el 78, cuando hubo una revolución que impulsó una organización política que era una alianza de 3 fuerzas diferentes. Partido Democrático de Afganistán. Entonces, eso se mantuvo ahí, esa revolución se hizo, adquirió un carácter socialista y hubo contradicciones internas que produjeron un golpe de Estado. Y es cuando se produce la intervención de la Unión Soviética, que corrió la misma suerte que los británicos anteriormente en las 3 ocasiones en que ellos hicieron el intento. ¿Por qué? Bueno, porque en Afganistán usted entra, históricamente eso es lo que ha ocurrido, las grandes potencias entran, derrocan los gobiernos, pero entonces no pueden sostenerse en el tiempo, porque los afganos se recogen, se confunden con la población, hacen una guerra de baja intensidad que produce un desgaste, se hace insostenible y las grandes potencias tienen que salir despavoridas sin haber conseguido su objetivo. Y hay por ahí una frase que se repite hoy con mucha frecuencia: los imperios tienen el reloj y los afganos el tiempo. Eso dice. Bueno, ahí eso es lo que define la importancia de Afganistán o refleja la importancia de Afganistán. Ahora, ¿qué ocurre? En el 2001 se produce una situación especial. Bueno, usted recuerda que hubo una guerra contra el dominio soviético, ahí entran los muyahidines, y dentro de ese grupo que hace resistencia, entonces ahí aparecen unos denominados talibanes, que fueron gente que tuvieron apoyo de Pakistán, de Arabia Saudita. Y finalmente de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. Y que lo entrenó y de Estados Unidos. Bueno, contra los soviéticos hubo una destacada participación de un personaje que era el que servía, hacía las veces de proveedor y organizador de esos grupos, que era Osama Bin Laden, que era un hombre que había heredado una fortuna y que además de eso tenía muy buenos contactos en la zona y jugó ahí un papel estelar, un multimillonario, ingeniero que no tenía necesidad. Sin embargo, se involucró en eso. Yo creo que por convicciones políticas y religiosas, jugó ese papel, entró en contradicciones con Estados Unidos, se convirtió en su enemigo y entonces ese enemigo tenía allí, ya había establecido muy buenas relaciones con el movimiento de los talibanes y se quedó ahí en Afganistán. Desde ahí él organizaba sus actividades y le atribuyen los atentados del 11 de septiembre, que yo creo que efectivamente hubo una participación de ese grupo ahí. Entonces yo le voy a pedir que para poderle dar continuidad a ese desarrollo histórico que pocas veces la población llana, el que no tiene conocimiento de la política internacional puede verdaderamente tener una explicación científica, políticamente bien clara de lo que usted está haciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato continuamos con su gran exposición. Entonces, doctor Cristino del Castillo, si pudo interpretar su conclusión sobre el tema pasado para que lo llevemos a la actualidad, verdaderamente Bin Laden era parte de uno de los grupos religiosos que tenían incidencia en lo que es Afganistán y contó con el respaldo de varios de los países de Pakistán, pero finalmente de Estados Unidos. Entrenamiento, era un cuadro que respondía a esos intereses, o sea, tenían coincidencia. Pero Bin Laden era árabe, Bin Laden era árabe, saudita, sí, pero jugó un papel ahí en Afganistán. Sí, Arabia Saudita siempre ha sido un gran jugador en esa zona. ¿Quiénes fueron los primeros que reconocieron el gobierno talibán? Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, porque ellos tenían un interés ahí de cara al problema de Irán, porque los talibanes son sunitas y
los iraníes son chiitas y esos grupos siempre han chocado. Se dan fenómenos tan raros como una rueda de prensa entre un gran enemigo de Occidente, que era el presidente iraní, Ahmadinejad, que era un individuo súper radical, una rueda de prensa conjunta con Hamid Karzai, que fue un individuo que jugó un rol importante en la lucha contra los soviéticos, el primer presidente que tuvo Afganistán después de la llegada de las tropas estadounidenses. Y una rueda de prensa entre un presidente puesto por Occidente y el presidente de Irán acusando a Estados Unidos y sus aliados de colaborar con los talibanes. Eso se llegó a dar, porque ese es un mundo raro, que Occidente no llegó a conocer realmente a profundidad, y eso yo creo que ha sido más que evidente durante todos estos años por la cantidad de errores que ahí se han cometido. Ahora, ¿qué pasa? Se producen los atentados del 11 de septiembre. Está la participación de Bin Laden. Bin Laden está en Afganistán y ahí se presenta una oportunidad. Porque, bueno, Estados Unidos tenía que darle una respuesta a ese atentado terrorista. Atacaron el mismo día, incluso a Kabul, a la capital. Estados Unidos acumuló un tremendo capital político porque el mundo entero pedía algún tipo de represalia contra esos que cometieron ese atentado, donde murió gente de todas partes del mundo, incluyendo dominicanos. Incluyendo dominicanos. Y esa barbaridad todo el mundo la condenó. Y claro, tenía ese capital político tan grande ahí, y ellos aprovecharon para meter dentro de la lucha antiterrorista que había que sostener, sin ninguna duda, objetivos de tipo geopolítico. ¿Cuál era la coyuntura de entonces? Yo creo que esto es importantísimo, porque no es solo un problema de lucha contra el terrorismo. En ese 2001, ¿de qué era que se estaba hablando en el mundo? Se estaba hablando del problema del petróleo. Y se le había puesto fin, se había calculado cuándo se terminaban las reservas mundiales, cuándo comenzaría un periodo de gran escasez, y se le puso fecha, hasta el punto de que se puso de moda la fabricación de biocombustible a partir del maíz, a partir de alimentos. Recuerde un artículo que escribió Fidel Castro. Fidel Castro llegó a calcular la cantidad de tierra cultivable del mundo. Y él dijo, si todo eso se siembra de maíz o de cualquier planta para producir biocombustible, el biocombustible que se produzca no alcanzaría para satisfacer la demanda mundial. Pero eso tendría una repercusión en la disponibilidad de alimentos en el mundo tremenda, y se generaría una gran hambruna. El mundo está en un momento difícil. Eso decía Fidel Castro, en un comentario que tuvo mucha repercusión a nivel internacional. Eso era lo que se estaba discutiendo. Ahora, ¿dónde están las fuentes energéticas? Pues, lógicamente, en una coyuntura como esa, el que tiene el control de los recursos energéticos tiene el control del mundo. Ahora, ¿dónde están? En Irán. En el Asia Central. El Asia Central, ahí hay 3 repúblicas productoras, grandes productoras de petróleo. El Caspio tiene reservas importantes de gas y petróleo. Ahí hay una zona importante petrolera. Luego está Oriente Medio. Pero en Oriente Medio usted tiene, bueno, esa zona de Asia Central la manejan los rusos. En Oriente Medio usted tiene Irak, Irán, Siria, que tienen petróleo, pero que tienen gobiernos que no son aliados de Occidente ni de Estados Unidos. Luego, en el norte de África, usted tiene Libia, que tiene petróleo, pero que está gobernada por un hombre como Gaddafi, que nunca se llevó bien con Occidente. Entonces, el petróleo escasea, pero está en manos, fundamentalmente, las fuentes importantes de petróleo están en manos de sectores que no son pro-occidentales.
Y entonces ahí se presenta una situación. En esa zona de Asia Central, ahí están los principales consumidores. ¿Quiénes son los principales consumidores? Próximo a la zona está Europa. Desde esa zona de Asia Central ya se saca petróleo hacia Europa del Este, vía Turquía. Y también se saca petróleo y están los chinos interesados en sacar el petróleo de Asia Central. Esa república de Asia Central, después que se cae la Unión Soviética, quieren cierta independencia para ellos desarrollar su negocio de suministro de petróleo. Y ahí entonces se presenta una oportunidad. Yo me meto ahí, tengo el control de esa zona, desde ahí le hago presión a Rusia, tengo incidencia en esos países del Asia Central, ahí yo tengo como, puedo dosificar, manejarme yo como suministrador de petróleo a países como China, que también está interesada, es el segundo consumidor, y otro gran consumidor es India. India es uno de los países superpoblados, demanda muchísimo petróleo. Entonces, tener el control de esa fuente da poder, pero al mismo tiempo la posibilidad de utilizar Asia Central para desplazar a los rusos, porque los rusos compiten con esos países como suministradores de petróleo y gas. Entonces, ellos quieren también tener incidencia ahí. Si tú logras controlar el suministro, puedes desplazar a los rusos como proveedores de gas de Europa. ¿Quiénes son los que proveen gas ahora mismo a Europa? Uno de ellos fundamentalmente es Rusia. Entonces, esa es una parte que está en el cálculo. Por el otro lado, por eso George Bush habló del eje del mal, en el 2002, del eje del mal. Y entre los países del eje del mal, ¿quiénes están? Están Siria, está Irak, está Libia. Mencionan también a Corea del Norte, Cuba, pero lo fundamental dentro de ese plan es ese. Eso. Entonces, ellos consiguen rápidamente el control del territorio de Afganistán, porque evidentemente que el poderío da para eso. Pero 2 años después, ya en el 2003, están invadiendo Irak. Y si usted se fija bien... le dedicaron, hay analistas internacionales que dicen que le dedicaron a Irak la fortaleza, los recursos, más que el propio Afganistán. Eso es una de las razones, porque en Irak ellos no pudieron, o sea, ellos mataron a Osama, a Hussein, pero no pudieron controlar, a pesar, tuvieron que sacar la tropa. Por eso se empantanó, por eso se empantanó la ofensiva, el operativo en sentido general, porque lo de Afganistán estaba en conexión con lo de Irán. Exactamente. Si usted ve, Irán tiene en la parte este Afganistán y en el oeste tiene a Irak. Si usted controla Afganistán y controla Irak, usted puede desde 2 flancos atacar a Irán. Irán estaba entre los ejes del mar y era uno de los eslabones que tenía que caer dentro de ese movimiento de reorganización geopolítica de la zona. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Irán estaba en la línea. Ahí cometieron un tremendo error. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente desalojaron del poder a Saddam Hussein. Saddam Hussein se apoyaba en una minoría chiita, sunita, y los chiitas se hicieron con el poder y terminaron buscándole el lado a Irán. Le salió mal ahí comenzaron los problemas. ¿Qué pasa? Viene el intento de desestabilización de Siria, la revolución de colores que generó una movilización, armaron un ejército ahí, que después se convirtió en Estado Islámico. El Estado Islámico aprovechó esa coyuntura, se armó hasta los dientes, creó un ejército y después volteó las armas. ¿Contra quién? Contra los iraquíes. Y proclamaron una república, una especie de califato ahí, el Estado Islámico de Irak y el Levante, que eso abarcaba parte del territorio de Irak y parte del territorio de Siria, un territorio del tamaño del estado de la Florida.
extenso, con el control de pozos petroleros, que daba posibilidad de financiamiento. Había financiamiento, había armas ahí por todas partes, y entonces ese intento también fracasa. Pero ¿qué ocurre? Que ya Irán, que es un gran jugador en la zona, tiene influencia en Siria porque se mete en ese conflicto, tiene influencia en Irán, en Irak, y tiene influencia en Líbano. Y entonces se mete en el conflicto, pero además de eso también, cuando ocurren los acontecimientos de Yemen, la guerra, también influye porque los hutíes, que eran los que manejaban una parte del territorio, incluso llegaron a tomar la capital del país. Y esas eran milicias yihadistas también pro-iraní. Entonces el poder de Irán acumulado fue grande ahí. Y todo eso, en ese cuadro se mete Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque lo de Afganistán era también un movimiento que Rusia lo percibió en su contra, y lo de Oriente Medio también, porque se pretendía de alguna manera utilizar esa zona para también cortar los suministros a través de un oleoducto que iba desde Qatar, que estaba supuesto a ir desde Qatar por el territorio siria, siguiendo por Turquía hasta llegar a Europa. Ese era el plan. Bien, en el tercer segmento desarrollaremos entonces también el problema étnico, el problema de la mujer dentro de eso, porque eso es algo que le preocupa. Uno que percibe lo que la gente quiere que se analice. Vamos a hablar entonces de esas prácticas religiosas que constituyen medidas medievales propias del subdesarrollo de esa región. En breve continuamos con el doctor Cristino del Castillo, que nos está dando una cátedra con fundamentos sobre un tema que mucha gente quieren hablar, leen, oyen, escuchan, pero casi siempre son noticias parcializadas que no van al fondo del problema. Y Momento de la Historia tiene la oportunidad de poder contar con invitados de su naturaleza, de su formación y la capacidad explicativa que logra hacer entender un fenómeno internacional tan agudo, tan complejo, tan raro, pero tenemos que aprovechar el poco tiempo que disponemos. Así que en breve continuamos con el tercer segmento de este programa, Momento de la Historia. Aprovechemos a fondo este tercer segmento, hablemos de las proyecciones de este conflicto y hablemos del tema que yo le ponía. En la medida no es esencial dentro de la explicación, pero hay que darle una explicación, porque lo que más se vende es que la mujer es objeto verdaderamente de algo inconcebible para nosotros, para el mundo occidental, que la mujer no puede ir tiene que vestir la burka, como dicen, no pueden dejarse ver los pies, las rodillas, no pueden nada, tienen que estar en la casa, solamente pueden salir acompañadas de su marido o de un familiar, las niñas no pueden ir a la escuela, o sea, esos dos variables en este segmento. Bueno, mire, esa es la consecuencia de una interpretación del Corán. Son leyes que los talibanes asumen con mucha verticalidad, son radicales en lo que tiene que ver con eso. Pero eso de alguna forma, predomina en el mundo islámico, de alguna manera. Fíjese qué cosa, cuando la revolución socialista que se produjo ahí en Afganistán, yo creo que ese fue el momento en donde las mujeres tuvieron más libertad. Y lo recuerdan todavía como... Yo tengo amigos afganos, varios amigos afganos, que me comunico con ellos por WhatsApp, porque yo estudié con algunos en la universidad en Moscú.
Y a través de las redes sociales yo logré localizar a varios de ellos y mantener contacto. Con uno me comuniqué porque oí una ciudad que habían tomado los talibanes, digo, pero ahí es que vive fulano. Y me puse en contacto y decía, estoy ahora mismo en una base militar, voy a volar a Kabul. Eso fue cuando comenzaba la ofensiva. Y entonces después digo, pero déjame ver porque me dijo que iba para Kabul. Y me dice, sí, ahora estoy en una base allá en el aeropuerto. Estoy en el aeropuerto esperando a ver si consigo cómo salir. Para salir de Exactamente. Sí. Entonces, eso fue reciente. Entonces, si me dice, eso son más de 40 años de guerra. Y ha habido que comenzar varias veces de nuevo. Cada vez que toma un lugar de eso hay que salir huyendo. Bueno, pero ¿qué ocurre? Yo digo que Occidente realmente peca de mucha hipocresía cuando habla de eso. No es porque no sea una realidad, porque es verdad. Una mujer por infidelidad la fusilan en una plaza pública. A un ladrón le cortan... Y no un fusilamiento con un tiro, sino un tiro en la nuca. Sí. A un ladrón le cortan la mano en una plaza pública. Eso ha ocurrido con muchísimo... Eso, por ahí hay video, por ahí hay video. Eso es así, esa es una realidad. Pero yo digo que en la posición occidental frente a ese fenómeno hay mucha hipocresía. ¿Usted sabe por qué? Porque si fuera por eso, hace tiempo que debieron haber intervenido en Arabia Saudita. Porque en Arabia Saudita ahora que las mujeres le han dado la oportunidad de conducir un automóvil o de poder llegar a un estadio deportivo, porque todo eso estaba prohibido. Y ahí entonces, un poco para hacerse lo gracioso con Occidente, la monarquía ha ido haciendo pequeñas concesiones. Pero ahí se cometen barbaridades y no son regímenes democráticos. Mire lo que le pasó a un periodista que trabajaba en el Washington Post, Khashoggi, que fue a buscar un documento a un consulado de Arabia Saudita, de su país, para él casarse. Un consulado en el territorio de Turquía. Y cuando entró lo agarraron y lo descuartizaron y desaparecieron. Eso se grabó. Khashoggi entró, lo firmaron y nunca salió. Y entonces hicieron un aguaje de que habían castigado a los responsables. Pero ¿usted cree que eso se iba a hacer sin la anuencia de las autoridades principales de ese país? Entonces hay mucha hipocresía con respecto a eso. Yo creo que hay mucho primitivismo en esa zona. Pero eso no es lo que alienta el accionar. No es la causa. No es lo fundamental. Eso no es lo fundamental. Eso se esgrime. Entonces, yo creo que usted me pregunta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Yo creo que lo primero es que Estados Unidos está sufriendo las consecuencias de eso que ha ocurrido ahí. Porque déjeme decirle una cosa, en esos 20 años que transcurrieron, Estados Unidos nunca pudo acabar con la presencia de los talibanes. Los talibanes siempre estuvieron ahí y siempre fueron un movimiento militar, un grupo militar poderoso, hasta el punto de que desde que ellos salieron, se adueñaron del país. Claro. Tenían poder de fuego acumulado ahí. El presidente Biden admitió que él no podía considerar que tan rápido se produjera la toma prácticamente de todo el territorio y que llegara incluso a la capital. Ellos cometieron un error porque fíjense que Donald Trump fue que comenzó con eso. Sí, llevó unas discusiones con los talibanes en Qatar. Y entonces resulta que la discusión, el interlocutor para facilitar la salida era el movimiento talibán. Y el gobierno de Afganistán iba ahí prácticamente como oyente. ¿Qué es lo que significa eso? Que estaban reconociendo como autoridad fundamental en ese territorio a los talibanes. Por eso es que usted ve que el presidente Ghani dice, tú te vas, te pones de acuerdo con los talibanes y entonces tú quieres que ahora yo eche el pleito, ¿verdad?
en lo que tú te vas. En lo que tú te vas. Como hicieron en Vietnam también. ¿Y que qué hicieron hizo en Vietnam. ¿Y qué hizo él? Dice, Que quería dejar el ejército regular y que enfrentando yo me voy de aquí. Porque los norteamericanos calcularon, bueno, el ejército puede combatir, y ellos lo dicen así a la cara. Abiertamente. Ellos pueden resistir unos 3 meses. Pero en esos 3 meses yo me voy y entonces ellos aparecen como los culpables de todo. Y los derrotados no pudieron realmente le dejaron sostener. armas y dinero. Eso dicen que hay, bueno, y hay muchas armas que ellos que le dejaron a los talibanes ahí. Pero también hay otra cosa, y usted verá que eso va a salir. Ahí habían empresas privadas, porque en Estados Unidos se maneja así. Claro. Ahí hay contratistas. Usted ve esa compañía que hizo el acuerdo para llevar los soldados esos colombianos a Haití. Exacto. Esa compañía, esa es una de las compañías privadas que participan de todo eso. Y esas compañías privadas, esos contratistas se llevaron mucho de lo que tenían ahí a disposición. Pero bueno, fracasó en Afganistán. Lo de Irak fue un fracaso. Un fracaso. Total. Probablemente una de las metidas de patas más grandes fue esa. Porque hoy, gracias a eso, la situación en Oriente Medio es diferente. Porque Saddam Hussein era un hombre que estaba enfrentado con Irán. Sí. Que era un hombre de ellos. ¿Por qué Saddam Hussein invadió a Irán? Kuwait? Sí. Porque le habían prometido, Kuwait estaba supuesta a financiar parte de esa guerra que estaba librando Saddam Hussein con los iraníes, y no le cumplieron, y él invadió para cobrarse. Eso fue lo que pasó. Ahora, ese era el más occidentalizado. De toda esa zona del Medio Oriente, ese era el más occidentalizado. Usted no ve a esos jeques árabes con saco y corbata. Saddam Hussein la utilizaba. Gaddafi era más occidentalizado que esos saudoárabes. Muy preparado y le dio muchas reivindicaciones a esa población que quizás no la consiga por siglos. Bueno, fracasaron ahí en Irak, fracasaron en Siria, no pudieron destruyeron ese país, lo dejaron convertido en una ruina, pero no pudieron. Lo que provocaron fue que Rusia se metiera. Esa es una realidad, ahí fracasaron también. La incursión de Rusia en la zona es también un revés importante, porque Rusia dice, no, pero me quieren a mí sacar del negocio del petróleo, porque me quieren quitar como cliente a Europa. Fíjense que la única base militar que tiene Rusia fuera de su territorio está ahí en Siria. Y entonces, el acuerdo nuclear con Irán, la explicación que tiene es esa. Hubo un momento en el que sencillamente se debió reconocer el poder acumulado por Irán para buscarle una solución por la vía pacífica al problema del programa nuclear, para que no se fabricaran armas de destrucción masiva, pero al mismo tiempo reconociendo que necesitaban el concurso de Irán para combatir al Estado Islámico. Y ahí también trabajó Rusia. Entonces, en esa lucha se buscaron la enemistad de Turquía, que es socia de la OTAN, que es parte de la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque le quisieron imponer a Turquía los kurdos. Y resulta que Turquía tiene un problema con los kurdos dentro del territorio turco. Y querían crear un Estado turco ahí en el norte de Irak. Y eso los turcos no aceptaron eso. Y trataron incluso de darle un golpe de Estado a Erdogan. Eso es una realidad, un golpe de Estado. ¿Y qué hizo Erdogan? Barrió. Y ahí entraron las contradicciones, porque Erdogan se dio cuenta y había un individuo que estaba dirigiendo eso, que tenía el apoyo de los Estados Unidos. Eso ocurrió, aunque usted no mucha gente se dedica al análisis de ese asunto, pero esa es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, también falló por ese lado. Y por el lado de Rusia, porque déjeme decirle una cosa, hasta el momento en el que Rusia irrumpe ahí, que para a Obama cuando Obama iba
a bombardear Irak, Siria, iba a hacer bombardeos aéreos, hasta ese momento tenían muy buenas relaciones. Usted veía a George Bush y los encuentros y la cosa. Hoy le hicieron hasta un reconocimiento al presidente de Rusia. Entonces eso también salió mal. Lo de Ucrania también salió mal, Sí. porque lo de Ucrania tenía también que ver con el petróleo. Porque ¿por dónde pasan los gasoductos de Rusia? Es a través del territorio de Ucrania. Bueno, ahora están construyendo otros, pero hay gasoductos importantes que pasan por ahí. Luego el territorio de Ucrania es importante y completaba el cerco de Rusia que comenzó a armarse después de la caída de la Unión Soviética. Bases militares aquí y allá. Faltaba incluir ahí a Ucrania con el objetivo con mira a ser la socia de la Alianza Atlántica y completar el cerco. Es decir, ese fue un movimiento para dominar el mundo y falló. En esos 20 años se descubrieron yacimientos de petróleo diversos, muchos. Llegamos a la conclusión de que había más petróleo. Y resulta que los propios norteamericanos inventaron la técnica del fracking, que lo convirtió a ellos en los principales productores del mundo, son los que más capacidad tienen para producir petróleo en el mundo. Ya ellos no tienen esa gran aprehensión, gracias a la tecnología del fracking. Entonces, eso le quita, resta importancia a ese recurso. Esa es la realidad. Entonces, mientras tanto, en torno como conclusión de este segmento, que nos queda uno, representó para Estados Unidos no solamente una derrota político-militar con ¿cuántos muertos? Miles de muertos, Sí. 2.400 billones de dólares que perdieron. O sea, Según- 2.3 billones, millones de millones. Exacto, dije 2.3. 2.4. Sí. Pero eso solo en esa guerra. En esa guerra, total es del dicen total, que exacto. son más de 6 billones. Que no, Lo de Afganistán y todo ese Sí, Irak, lo de Siria, Siria, sí. un Correcto. total Yo sobrepasa me los estaba 6 millones. refiriendo de Afganistán, pero si le sumamos todo eso, una situación de hecatombe. Por eso, entonces, vamos a dedicarle en el segmento cuarto qué intereses tiene China, que hoy en día está considerada camino a ser la primer potencia. ¿Qué busca China ahí? ¿Qué elementos le favorecerían en ese sentido? Y vamos a hacer una conclusión con sus Muy bien. razonamientos correspondientes. Así es que en breve continuamos con el doctor Cristino del Castillo. Bien, doctor, dos temas concretos, específicos, la participación, y la potencialidad de China en medio de este conflicto. China es un país que va en desarrollo comercial, industrial, tecnológico. Entonces, hace frontera, en términos de medición, no es tan extenso, pero hay una relación. No es una frontera muy extensa. Exacto. Pero de todos modos. Bueno, pero Estados Unidos no tenía ninguna frontera con Rusia y compró por unos milloncitos de dólares, compró Alaska. lo que es Alaska hoy en día. Entonces, ¿qué busca China en medio de esto? ¿Qué posibilidades tiene? Y las conclusiones finales del esbozo que usted ha hecho en esta gran intervención de este programa. Mire, China tiene una estrategia interesantísima. Los chinos se expanden, ganan influencia, es con una herramienta que no incluye confrontación militar, que es el negocio. Podríamos llamarle la diplomacia económica. En ese periodo, en esos 20 años, hay una publicación de The Economist, que es el mapa de las relaciones comerciales en el año 2000 en comparación con
las del año 2021. Y ahí aparecen los primeros socios comerciales de Estados Unidos y los de China, con diferentes colores. Es una lástima que yo no haya traído eso, porque yo creo que eso grafica muy bien cómo evolucionaron las cosas. Y se termina con una conclusión de que en esa guerra China no lanzó un tiro, pero sale más gananciosa que... Sí, porque exactamente, China ganó, se puede decir que está entre los ganadores ahí, Exacto. entre los jugadores. Y ¿Cuáles son los jugadores que se dan cita ahí en ese escenario? Ahí usted tiene Irán, usted tiene China, usted tiene Pakistán, están las grandes potencias occidentales y está Rusia. Entonces, China, mientras la OTAN hacía la guerra, China hacía los negocios. Eso ocurrió ahí en esa zona, ocurrió en Irak, ocurrió en Siria. Los chinos hicieron un contrato por más de 200 mil millones con el gobierno sirio para la reconstrucción. Y hubo un momento en el que en Irak, según un trabajo que yo leí en el periódico El País, había más de 10.000 obreros chinos trabajando sobre todo en la industria petrolera, labores de reconstrucción. Es decir, China hizo un gran negocio ahí. Pero en la ruta de la seda, Pakistán tiene una importancia ahí tremenda, porque se zona para transporte de petróleo hacia China. Y ahí hay puertos, ahí hay infraestructura, una inversión importante, y Pakistán se ha convertido en un gran aliado de China porque China tiene conflicto con India y ese es el principal rival de Pakistán es India. Y entonces en eso hay una coincidencia. Aunque recuerde que India formaba parte del BRICS hasta hace poco. Bueno, todavía eso no se ha disuelto. No, conjuntamente con Brasil, y Rusia, los BRICS y Sudáfrica. Pero hubo un cambio de gobierno en China y eso modificó las relaciones. Resulta que mientras Estados Unidos está haciendo ese esfuerzo, está haciendo ese gasto, 20 años ahí, tratando de... Naturalmente hace tiempo que ya ellos se dieron cuenta de que lo correcto era salir de ahí, pero después que usted se mete, a veces en eso han estado todos los gobiernos. Comenzó del mismo Bush, reconoció al final, entonces Obama, el Trump, y ahora, bueno, estaba forzado a salir, aunque le caiga a él. Pero resumiendo, mire, China se hizo principal socio comercial de países como Corea del Sur, como Japón, principal socio comercial de Europa en su conjunto, y de forma bilateral, individual, primer socio de países como Alemania, como Reino Unido. Eso usted lo busca. Y con Francia, que fue el primero que abrió relaciones. Además, el segundo socio comercial de Estados Unidos después de México. Que está en desgracia México con Estados Unidos. Yo no diría realmente que... No concluiría así. Bueno, pero mientras ellos hacían la guerra apareció un gran competidor. Y entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en Estados Unidos? Bueno, un cambio de estrategia, porque siempre se partió del hecho de que el que dominara en Eurasia era el que dominaba el mundo. Esa era la concepción. En eso trabajó Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, que fueron los que le dieron sustento a ese criterio, a esa doctrina. Y Rusia era un estado del tipo continental y la trayectoria, la historia lo convertían en un potencial, aunque se vio después de la caída de la desintegración de la Unión Soviética, un periodo de debilidad, pero ellos sabían que Rusia podía emerger. Entonces, por eso usted ve la estrategia del cerco con bases militares, y ese era el criterio que predominaba. Ahora, y eso es lo que separa hoy en día a demócratas y republicanos, lo que está debatiéndose es un cambio de estrategia. Ya no es Eurasia, sino el lejano oriente, donde está China como el eje alrededor del cual gira todo ahí en esa zona, la más dinámica del mundo. Bien, eso daría para consideraciones más profundas.
solo me resta a mí reconocer el profundo dominio de esos temas internacionales con demostraciones teóricas y concretas, prácticas, que edifican la sociedad dominicana y que es un motivo de orgullo para este programa, contar con personas como usted, dispuestas siempre a darle sustento a temas de tanto interés y de tanta ansiedad con que la gente trata de estudiarlo, de leerlo, y que a veces nada más tiene una sola bocina que lo transmite de una manera parcializada y muy superficial. Yo le agradezco su participación, le agradezco este programa que nos ha brindado y al mismo tiempo invito a la teleaudiencia de Momentos de la Historia que nos respalde para poder seguir produciendo programas de esta calidad con invitados de tan elevado conocimiento y exposición como el doctor Cristino del Castillo. Gracias por su generosidad y por la invitación, Rafa. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron